Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Érase una vez un desamparado país gobernado por golfos, mercachifles, capitostes, rateros, narcos y sicarios. Para guardar las formas, los dueños de ese oscuro circo convocaron al pueblo a votar en unas elecciones que, más que libres y transparentes, traían las mismas trampas y mentiras con las que han gobernado los últimos 15 años. Intentaron consumar un fraude legal con el uso de fondos públicos, desinformación, mentiras, compra de voluntades, acarreo, persecución y amenazas. Según ellos, pasaban a segunda vuelta 2 de los suyos, pero no contaron con el factor Arévalo. Hasta al cazador más temerario y mafioso se le escapa la liebre, y así los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, que son la mayoría, para evitar la consumación de un Estado criminal, votaron por la única opción respetable que quedó sin demoler. Hay suficientes datos que indican que la frustración y el desencanto popular llegaron al límite, y unas elecciones con 40% de abstención, en las que la cuarta parte de quienes votaron anularon o dejaron su voto en blanco, son síntomas de una democracia moribunda. Pero los dueños del circo no se enteran. La corrupción, la incompetencia, la decadencia institucional, el narcotráfico y los candidatos eliminados por ser molestos para el régimen provocaron un voto de protesta que elegirá al próximo presidente. Un presidente que encontrará 2 poderes del Estado que responden a los intereses del circo, no a los deberes de un Estado democrático, republicano y de derecho. Llevo 44 años de lucha cívica, ganando más enemigos que batallas para construir democracia, Estado de Derecho y libertad. Alejado de esa arena, regreso hoy 3 minutos para reflexionar sobre cómo una pequeña nación mal gobernada y en la que los mismos que la han destruido pretendían perpetuarse en el poder, empieza a encontrar un camino distinto para alcanzar sus anhelos. Las batallas que vienen serán formidables, pero los ciudadanos están despertando. Los pueblos demandan cambios. El primero es devolver el prestigio y la decencia a la política, el honor y el respeto a los asuntos de Estado. La historia nos enseña que el camino al desarrollo y la prosperidad es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la propiedad, el mercado y los valores que dignifican al ser humano. América Latina necesita refundar la política. Las opciones que hoy la gobiernan solo traerán pobreza y subdesarrollo. América Latina anhela volver a ser un conjunto de naciones que viven en democracia y libertad y por eso capaces de respetarse a sí mismas. En estos días de elecciones y sorpresas en América Latina, cobran especial relevancia la calidad moral de los gobiernos y la formación técnica de sus líderes y funcionarios. El desarrollo económico y social solo es posible en democracias que ofrecen certeza jurídica y libertad. El bienestar alcanzado por los pueblos del occidente democrático y capitalista se debe a que consideran al ser humano como su razón de ser. Y aunque en el mundo de hoy, la democracia liberal y capitalista tiene espacio para mejorar, sigue siendo el único sistema que ofrece buenos resultados. Desafortunadamente, la mayoría de los países en América Latina están atrapados por gobiernos populistas de izquierda y por gobiernos supuestamente conservadores de derecha. Ambos corruptos, autoritarios, incompetentes y causantes del subdesarrollo político, social y económico en nuestra región. El desarrollo tiene como condición que la política y la economía funcionen de manera óptima, contar con una tecnocracia capaz y efectiva, tener las garantías de un sistema legal imparcial que salvaguarde los derechos individuales, la propiedad privada y los contratos, y comprender que el libre mercado es la clave para que el proceso económico ofrezca oportunidades, genere ingresos y suba el nivel de vida de la gente. Son las condiciones del éxito. A diferencia de los países desarrollados, América Latina sufre de un peligroso déficit de líderes capaces y de cuadros técnicos preparados para el servicio público.
La creación de escuelas de gobierno y el compromiso de las élites son indispensables para alcanzar tan noble y necesario objetivo. Pero éstas deben despertar. El costo de la corrupción mundial es equivalente al 5% de su Producto Bruto. En América Latina, y en especial en los países sospechosos conocidos, ese porcentaje llega a más del doble. Por eso, fortalecer la transparencia, el control y la rendición de cuentas de los gobiernos es indispensable. Los países que hacen el esfuerzo de formar una tecnocracia capaz y coherente para su servicio civil experimentan un crecimiento notable en su ingreso per cápita. Y si logran un control efectivo de la corrupción, potencian aún más su desarrollo integral. El reto para América Latina es activar al ciudadano, construir instituciones sólidas y ejecutar políticas públicas de largo plazo que trasciendan los gobiernos de turno a través de una tecnocracia capaz que ejecuta una visión de largo plazo. Rescatar el presente para salvar el futuro depende de que los ciudadanos latinoamericanos asuman su compromiso cívico y den la mejor batalla de su vida por la democracia, la justicia y la libertad de sus naciones. América Latina vive atrapada en un laberinto con rejas del que no puede salir, porque sus élites han sido incapaces de resolver el subdesarrollo más destructivo y vergonzoso que existe, el subdesarrollo político. La élite académica, enfocada en su misión educativa de largo plazo, está lejos de la formación de cuadros para la gestión pública y la discusión ideológica para promover la democracia liberal, el único sistema que genera desarrollo y bienestar. La élite política, con poquísimas excepciones, se perdió en el crimen, la corrupción y el populismo. Y la élite económica, incapaz de evolucionar para estar a la altura de las necesidades de recursos y defensa de valores, no de intereses, tiene visión de corto plazo, se acomoda con los poderes de turno y aunque son clave para el crecimiento económico, por su ignorancia en la política, como ciencia, queda evidenciada como una élite egoísta e ignorante. En este ambiente de indiferencia donde el populismo, el autoritarismo, la corrupción y el narcotráfico capturan cada día más estados latinoamericanos, las democracias republicanas, la libertad, el desarrollo y en especial los pueblos están pagando graves consecuencias. El desarrollo de las naciones pasa inevitablemente por la política y por la economía, dos caras de la misma moneda. Si falla una, la otra no funciona. Esta es la trampa en la que vive atrapada América Latina. Para discutir sobre este tema crítico, determinante y trascendental para el desarrollo de las naciones, tengo el gusto de presentarles a Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Española de Ciencias Administrativas. Es doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, es catedrático y profesor honorario en importantes universidades en Iberoamérica. Tiene un doctorado honoris causa. Doctor Rodríguez, bienvenido a Razón de Estado. Chile, hasta antes de Boric, Uruguay y algún otro que de repente da alguna alegría porque llega un buen gobierno, son las excepciones en América Latina. Los demás países del continente, a partir del Río Bravo, estamos atrapados en la trampa del subdesarrollo político, el populismo y la corrupción. Somos incapaces de aprender a gobernarnos con los valores liberales y la técnica en política pública que pueden diseñar un modelo de desarrollo que nos permita avanzar. ¿Está el camino al desarrollo de América Latina en la formación de una nueva generación de tecnócratas y dirigentes con el código de valores que nos permita gobernarnos mejor para facilitar el desarrollo? La pregunta que usted me hace para iniciar esta conversación es muy pertinente porque efectivamente la formación es la piedra angular para que los dirigentes tengan clara la convicción de que la política y la administración se justifican y están única y exclusivamente para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes a partir de la promoción, defensa y protección de la dignidad humana y sus derechos fundamentales. Y si somos capaces de organizar y orquestar programas formativos en esta línea, que va por lo que se llama buen gobierno, buena administración, poco a poco podremos ir poniendo a disposición de la sociedad dirigentes que tengan esta vocación clara y radical.
En los últimos años llegó una segunda ola de gobiernos de izquierda populista a América Latina. Argentina, México, Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, que va de regreso, y otros. El atraso y la destrucción que provocan es lamentable. Es cierto que la corrupción y la incompetencia de la derecha ha abierto la puerta a esa izquierda populista, igual de corrupta. Pero la izquierda es más propensa a romper la norma democrática, pues intenta perpetuarse en el poder. Cuba, Nicaragua y Venezuela, países destruidos por la extrema izquierda, representan una tragedia humana. Pero desde México hasta la Argentina, esa es la agenda del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. ¿Pasa el rescate de las democracias y la defensa de las libertades civiles por la formación de cuadros para los partidos políticos? Pues así es. Nosotros en Europa, los partidos que más o menos están asentados en la vida democrática de nuestros pueblos, suelen tener fundaciones a través de las cuales realizan importantes actividades formativas para sus cuadros, para los dirigentes. Y, en mi opinión, creo que trabajar en esta línea es muy importante, igual que poner en marcha instituciones académicas del buen gobierno y la calidad democrática. Creo que hay que apostarle a ello y que las universidades den un paso al frente y que se pueda seleccionar profesores con una idea clara y del servicio objetivo a la comunidad de la política. Y como yo esta mañana decía en Twitter, hablando de la profesionalización de la función pública, la buena administración necesita de sistemas de selección de mérito, capacidad e idoneidad. Porque, mire, yo he tenido la suerte, el gran privilegio de viajar por América. Conozco todos los países de América, también los del norte, pero Centroamérica y América del Sur especialmente. Y una cosa que he visto con frecuencia es que cuando entran los nuevos presidentes, muchas veces las políticas públicas anteriores se echan a un lado y hay que construir de nuevo. Se destruye, se construye, se construye, se destruye. Y esto pasa muchas veces porque falta una función pública profesional, seleccionada con el mérito, con la capacidad idónea, que puede realizar políticas públicas y con pleno respeto a la democracia, a la dignidad de la persona, al Estado de Derecho, luego sean capaces de articular políticas públicas que van en esa línea de la mejora de la vida de la gente. Porque si no, hemos visto que la derecha muchas veces no es capaz de poner en marcha programas por falta también de profesionalización y porque muchas veces, bueno, también cae en la corrupción como cae la izquierda en la corrupción. Y para superar estas cuestiones tenemos que poner un antídoto de ética en la función pública. Desde la llegada del chavismo a Venezuela hace más de 20 años, se formaron el Foro de Sao Paulo y luego el Grupo de Puebla. Su agenda es populista, iliberal y antidemocrática y están cada día más vendidos a los intereses chino-rusos en el continente americano. ¿Por qué es tan importante que las élites de América Latina comprendan que solo si se nutren los partidos políticos de dirigentes, estadistas, técnicos que entienden, respetan y defienden los valores liberales, podrán construir un sistema, una cultura que facilita el desarrollo? Mire, ya lo dijo Abraham Lincoln hace mucho tiempo. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y ciertamente nos jugamos mucho en estos años, que yo creo que son años determinantes para el futuro de la humanidad desde el punto de vista político. Y creo que en este sentido tenemos que subrayar los valores del Estado de Derecho, de la juridicidad, de la separación de los poderes, del reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona, porque el Estado nace para defender a las personas, para que puedan realizarse libre y solidariamente las personas. Y por eso necesitamos preparar personas que sean capaces de dirigir con estas características. Yo suelo hablar, cuando me dirijo a ellos, de mentalidad abierta, capacidad de entendimiento, sensibilidad social, centralidad de la dignidad de la persona, capacidad crítica y tener presente que el Estado, el único sentido que tiene es proteger, defender y promover los derechos humanos y las libertades. Y creo que nos estamos enredando, pero no solo en América, también en Europa con frecuencia, y estamos tergiversando el orden de las cosas. Y saben lo que pasó también en mi país y en otros países de Europa, en los cuales el poder, en vez de contribuir a la libertad, a veces la utiliza para amarrar los votos. Boric en Chile y Petro en Colombia son los presidentes de izquierda populista más recientes. A los pocos meses han caído a la tercera parte del apoyo con el que llegaron al poder. Boric, a pesar de estar equivocado por su ignorancia sobre el proceso económico, da la impresión todavía de respetar la norma democrática.
Si su partido pierde en la próxima elección, se van. Los casos de AMLO en México, Petro en Colombia, Correa, Evo Morales y otros dan otras señales. Son autócratas, populistas de izquierda, normalmente cercanos al narcotráfico y al crimen transnacional. ¿A dónde pueden llevar a América Latina a estos señores? Y más con la ausencia de una derecha moderna, estratégica e inteligente. Bueno, la historia de la humanidad acredita y demuestra que los sistemas colectivistas, intervencionistas, que eluden la libertad de las personas y que las alienan y arrojan, eso ya hemos visto lo que ha pasado y probablemente si no se cambia el signo de los tiempos, pues ocurrirá lo mismo. Por eso yo ahora veo con cierta esperanza algunos, aunque sean tenues, incipientes movimientos o mensajes que llegan acerca de la necesidad de que se cambie el rumbo en muchos países porque la deriva del populismo ya sabemos cuál es. Crecimiento de la miseria, crecimiento exponencial de la miseria, porque el populismo necesita la miseria para perpetuarse en el poder y al final no mejora la vida de las personas. Francis Fukuyama sostiene que superar el clientelismo y el patronazgo, fuentes de incompetencia y corrupción, son aspectos cruciales para vivir en un Estado democrático moderno y funcional. ¿Cómo lo ha logrado el Occidente desarrollado, Europa, Estados Unidos? Bueno, sobre todo porque las convicciones democráticas están asentadas en general, en términos generales. Luego porque hay una función pública profesional. Es decir, que cuando cambian los gobiernos no llega una legión de gentes que hacen lo que les dice el presidente a ciegas, sino que hay políticas públicas que están acrisoladas, hay cuestiones de Estado que tienen que ver pues, con el sistema educativo, con el sistema sanitario, que no se tocan, se pueden mejorar o pueden tener unos tonos más o menos distintos según el color político, pero hay conquistas sociales que son irreversibles y que no se tocan. Entonces, la base para trabajar es una base firme. Y esto depende sobre todo de una función pública profesional. Por eso, mire, yo he dedicado casi 15 años de mi vida a la formación de funcionarios en el INAP de España, las escuelas de administración pública regionales, y soy un convencido de que apostarle a la formación del personal con sistemas de selección rigurosos que premien el mérito, la capacidad y la idoneidad es una garantía en la lucha contra la corrupción y para poner personas preparadas al servicio de la actividad pública. Por eso la legislación sobre el servicio civil es clave para la política y para el desarrollo. En América Latina estamos congelados en ese tema. O cambiamos las leyes sin resolver el problema. A veces lo que se busca son el clientelismo y la corrupción. ¿Cuáles son las claves para construir legislación de servicio civil moderno y funcional que responda a los objetivos de desarrollo? Brevemente, que nos queda poco tiempo, doctor. Primero, tomar conciencia de la cuestión y que sea una política pública de envergadura, que los presidentes y primeros ministros le apuesten al tema y jueguen fuerte sobre el tema. No digo que tengan que tener escuelas de formación de funcionarios, pero una institución de alguna manera sólida, donde se prepare a los funcionarios, donde se seleccionen con estos criterios, es fundamental y muy importante, porque si no, pues al final resulta que son muchas palabras, muchas proclamas, muchas arengas, pero no hay, digamos, políticas concretas. La experiencia nuestra de España y de Francia, Italia, Alemania, los países de Europa nórdicos, van en esta dirección. Cuando la gente piensa en la burocracia, normalmente la percibe como una institución compleja, llena de reglas incomprensibles. Sin embargo, en gran cantidad de casos son gente que trabaja duro, gana poco y tiene poca motivación porque los ambientes laborales no son los mejores. Aparte están los equipos con los que llegan los nuevos gobiernos que llevan su programa. ¿Podría explicarnos de manera sencilla cómo funciona la burocracia, cómo debe encajar con cada gobierno que llega y por qué, bien entendida, es parte fundamental del funcionamiento de un buen gobierno? Las políticas públicas, el gobierno necesita de una organización profesional, de personas preparadas para implementar las grandes políticas públicas que los electores periódicamente establecen como prioritarias para gobernar en sus países. Esas líneas, esas directivas, esas directrices deben ser aplicadas en la realidad. Es por caso, pues política de la vivienda, política de agricultura, ganadería. Hace falta luego técnicos que traduzcan esas grandes líneas políticas en realizaciones concretas. Y para eso hay toda una ciencia y una organización que permite que esto se haga así. Personas preparadas que conocen
las técnicas propias de cada materia, pero no solo eso, sino que están imbuidos de una lógica que yo llamo de la ética del servicio público, porque son conscientes de que si un papel lo mueven bien y si motivan bien una decisión, están contribuyendo a que se hagan realidad los objetivos constitucionales. Por eso este tipo de personas bien preparadas son muy importantes en los países. Max Weber, considerado el padre de la sociología moderna, postuló que la administración pública o burocracia podría escapar del control político. Se abusa de la organización sindical, se busca la perpetuidad en el puesto, aunque el rendimiento sea pobre, hay poco control y menos liderazgo. Entonces, ¿quién controla a la burocracia? Bueno, este es un problema que ya Max Weber lo vio hace mucho tiempo, que sigue siendo una realidad y que nosotros tenemos que hablar de inamovilidad dinámica. No pueden ser inamovilidades estáticas de los funcionarios. Tiene que haber unos sistemas de evaluación del rendimiento, pero eso sí, con criterios objetivos. Porque cuando la evaluación del rendimiento de la función pública se hace con criterios subjetivos, reclamando el carné político en la boca y adhesiones inquebrantables, las cosas no van bien. Ahora, somos capaces de diseñar sistemas de evaluación objetiva del trabajo de los funcionarios públicos, iremos por un buen camino y la organización atenderá esos criterios porque todos en una oficina sabemos quién es el que más trabaja y mejor trabaja. Y cuando eso tiene repercusión económica, fenomenal. Usted tiene experiencia en el ámbito estatal europeo y un profundo conocimiento de Latinoamérica. Usted afirma que la dimensión ética es fundamental en la administración pública. La incompetencia, el abuso y la corrupción son una plaga en demasiados gobiernos del mundo. Muy brevemente, ¿cree usted que hasta que las élites y los ciudadanos se involucren mucho más en la política y en la cosa pública, la dinámica del desarrollo será más efectiva y exitosa? Por supuesto. Por un lado, los dirigentes mejor preparados, pero por otro lado, un pueblo que es consciente de que no es un convidado de piedra, sino que es el protagonista principal y que sabe que puede exigir a los políticos. Yo siempre veo con admiración los países nórdicos donde los ciudadanos exigen a los dirigentes políticos, les exigen de verdad y los llaman a capítulo cuando corresponde. En cambio, en América Latina y algunos países del sur de Europa, los políticos van por la vida como si fueran aclamados con grandes trompetas y al final no rinden cuentas. Y la rendición de cuentas, cuando es real, es un ejercicio democrático muy importante. Lamentablemente, muy pocas veces se producen esos términos. A través de la historia, la vida de las naciones ha estado marcada de forma determinante por la política y por la administración pública. El común denominador para los pueblos más desarrollados y modernos ha sido la ecuación que forman la libertad, la democracia republicana, el respeto a la propiedad privada, al mercado y a los contratos, y el más severo castigo para el crimen y la corrupción. América Latina tiene un largo camino por recorrer. Esperamos que sus élites despierten pronto. Doctor Rodríguez, gracias por su tiempo. Nos deja pensando. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.